Hola, bienvenidos a una nueva semana política. Bueno, es sabido que para tener análisis rigurosos en cuanto a la participación y a la composición sociodemográfica de las elecciones, en este caso de las elecciones de este domingo, se necesitan datos. Esos datos todavía se están trabajando, así que esta semana es la semana de las interpretaciones más que de los análisis rigurosos. Y para poder abarcar algunos temas que resultan ser interesantes en la materia de la interpretación, nos acompaña Cristóbal Uneus, él es director de la plataforma de análisis electoral de CIDE Chile. Bienvenido, Cristóbal, a la Semana Política. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y también nos acompaña desde la cancha, desde el reporteo en terreno, Nicole Martínez, nuestra periodista de política. Hola, Nicole, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Partamos. Cristóbal, bueno, yo decía que necesitábamos ciertos datos para tener análisis rigurosos, pero los datos que tenemos hoy día nos permiten avanzar en interpretaciones. Uno de los primeros temas que me gustaría revisar contigo es que la suma de votos, ¿no?, del sector Apruebo Dignidad por casi 1.700.000 votos, un poquito menos, es de una distancia sideral, ¿no?, con los cerca de 300.000 votos que se sacaron, digamos, en las primarias del Frente Amplio en el año 2017. ¿Qué lecturas te aproximas tú respecto a esta distancia? ¿Qué fue lo que ocurrió entre esas primarias y las de este domingo? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Soy un gran fan de ustedes, del Mostrador, así que es un placer para mí estar acá. Yo creo que pasan dos cosas interesantes. La primera es esta elección entre Jadwe y Boric fue más competitiva que la elección entre Bea Sánchez y Alberto Mayol. ¿No es cierto? Bea Sánchez era mucho más conocida que Mayol y por lo tanto todo el mundo tenía claro que iba a ganar la Bea Sánchez. La gran duda era cuánta gente iba a votar el 2017. Entonces yo le doy al tema del nivel de competencia un factor importante en este casi 6 veces más de votantes. Y lo segundo es que yo creo que el Frente Amplio ha aprendido y ha consolidado un mensaje a su sector a lo largo de este tiempo. Entonces, uno puede decir, el 2017 sembraron la primera planta y ahora están empezando a cosechar. Por lo tanto, hoy día son una fuerza más grande políticamente, tuvieron un muy buen resultado en la constituyente, en alcalde, concejales, y por lo tanto ahora están empezando a ver los frutos de esa inversión. Y el tercer factor es que hoy día, en esta primaria, no eran solo ellos, sino estaba el PC, y el PC le dio también volumen a nivel territorial. Entonces, no es solamente ellos, sino también sumaron a un socio importante. Había mucha discusión sobre que Boric le ganó a Jadwe, que efectivamente le ganó, pero Jadwe sacó una tremenda votación para el Partido Comunista, como para que la gente se recuerde, ¿no es cierto? En 1999, cuando Gladys Marín fue candidata presidencial contra Lago y Lavín, ¿no es cierto? Ella como candidata al PC sacó 220.000 votos. Y hoy día Jadwe en una primaria, ni siquiera primera vuelta presidencial, lo triplicó. Entonces es un salto cuántico bien importante para ellos. Antes de pasar a Nicole, que nos cuente también cuál es la observación, lo que ella ha podido ver desde el sector de Apruebo de Dignidad, hay algo que también llama bastante la atención. Tal vez es muy prematuro para poderlo catalogar, ¿no? Pero el descenso de la participación en las elecciones ha sido ampliamente estudiado y por lo menos, digamos, de manera categórica se observa del 2012 en adelante, cuando hubo los cambios electorales. Pero ahora da la impresión, a partir, digamos, del estallido social, básicamente del año 2019 y las elecciones consecutivas que hemos tenido después, de que hay una especie hay un recantamiento, hay una población joven que antes no votaba y que ahora, digamos, sí está participando. En esa nueva o esa intención, digamos, de participar del rito de las elecciones, ¿tú ves que de pronto hay un incremento importante como para decir que efectivamente hoy día la población chilena está más interesada de lo que le ocurre a nivel político, o es solamente circunstancial? Yo creo que hay, como decimos bien los economistas, hay
Hay cambios en la oferta y hay cambios en la demanda. ¿Qué quiero decir con esto? Hay cambios en la ciudadanía que está entendiendo que las elecciones y el contexto es distinto, pero también hay cambios en cómo los políticos o los candidatos le hablan a sus electores. Entonces, para ir un poco más específico, en el plebiscito, ¿no es cierto?, mucha gente joven, ¿no es cierto?, 1,5 millones de jóvenes fue a votar porque entendió la épica, se sintió convocada por la épica que representaba la elección. ¿No es cierto? El mensaje era simple, era claro, era estar a favor o en contra, y todo el mundo entendía, esta es una nueva constitución. Yo creo que Apruebo Dignidad logró lo mismo en la elección del domingo. Tuvo un mensaje simple y claro a lo que estaban invitando los electores, y uno vio las imágenes, cuando tengamos el análisis por mesa vamos a poder ver cuán grande fue el efecto, de que muchos jóvenes se sintieron llamados a votar por esa subida al árbol que hizo Boric, ¿no es cierto?, en su primer capítulo de la franja. Muy certero, ¿no? Entonces, no es solamente la gente entendiendo el contexto, sino también el candidato hablándole en un mensaje que la gente entienda los símbolos políticos, y eso también explica mucho de los resultados en los otros candidatos y en el pacto Vamos por Chile. Nicole, bueno, hace pocos minutos estuvimos conversando también con Giorgio Jackson, y él llamaba de alguna manera a no marearse, ¿no?, con este 1.700.000 votos que saca el sector de Apruebo Dignidad, porque con 1.700.000 votos nadie se elige presidente. Eso es muy cierto. Pero ¿cuál es lo que has visto tú? ¿Cuál es lo que se está respirando ahora, digamos, en el sector de Apruebo Dignidad? Tomando, me imagino que como muchos de nosotros, con un lápiz y mano, tratando de sacar cálculos y lecciones y análisis respecto de las elecciones de este domingo. Sí, bueno, yo creo que a pesar de ese discurso de que no hay que ir tan rápido con estos resultados, sí hay una mayor confianza en el Frente Amplio en cuanto a la capacidad política que tienen y para materializarla también en votos, que eso era algo que el Frente Amplio no tenía muy claro. A pesar de los primeros resultados, por ejemplo, en el tema de la convención, donde también tuvieron hartos candidatos que salieron electos, eso se ha ido reforzando, esa sensación de mayor confianza y de que no tienen que estar esperando resoluciones políticas, sino que también ellos pueden ir proponiendo escenarios políticos. Y en ese sentido yo creo que ha crecido la confianza, y hay un sector, diría yo, que del Frente Amplio que también ha tenido una excesiva confianza, y algunos hacen el análisis también dentro del Frente Amplio de lo que ha estado pasando en la convención, por ejemplo. Pero en general hay un llamado de las cúpulas del Frente Amplio a tomarse esto con calma y no pasar la máquina como se podría pensar con los buenos resultados que han tenido. Lo que sí hay también es una sensación de que mucha gente los dio por muertos, que el Frente Amplio se iba a acabar, y finalmente ellos dicen, le demostramos a la vieja política que podíamos resurgir a pesar de nuestras diferencias, y ellos dicen que eso es lo que no han logrado otros conglomerados políticos, de tomar esas diferencias y hacerlas de alguna manera crecer y convertirlas en algo positivo dentro del conglomerado, porque el Frente Amplio, recordemos, tuvieron muchos tropiezos antes de estas elecciones, muchas diferencias, incluso con el mismo Gabriel Boric, donde fue fuertemente cuestionado. Entonces ellos dicen que han tenido esa capacidad que no han tenido otro conglomerado de poder transformar esas diferencias en algo que les beneficie como grupo político. Es interesante eso, lo de la diferencia, porque si uno logra o intenta hacer una mezcla entre la diferencia o una analogía entre lo que es la diferencia y lo que es la diversidad se ha demostrado, por ejemplo, en distintos análisis que hemos conversado con otros analistas, pero del área de las redes sociales. Es importante el fenómeno del Frente Amplio, porque lo que ha ido pasando es que en el Frente Amplio las comunidades que impactan son más diversas que las comunidades que impacta, por ejemplo, Jadwe, que es más de trinchera. En este caso, la diversidad, esa misma diferencia es lo que le ha permitido también abrir más espacios, son como ideas que van surgiendo. Cristóbal, quisiera llevarte a... ¿Puedo agarrarme de un punto? Yo creo que Nicole plantea un punto que yo creo que es muy importante, que nosotros algo hemos monitoreado, y Nicole hace un link que es evidente entre la elección presidencial y lo que está pasando en la Convención Constitucional. Yo creo que ese link va a ser no solamente importante aquí el 23 de agosto, cuando se inscriben los candidatos, sino después. Yo te hago la siguiente pregunta. ¿Tú sabes cuántas votaciones han habido en la convención desde que partió hasta hoy día? 30 votaciones.
Y la pregunta es, ¿cómo han votado los constituyentes de Apruebo Dignidad? ¿Han votado juntos? ¿Han votado no? Nombraron a la presidenta y el vicepresidente y por lo tanto están hoy día a cargo de la conducción de ese proceso. Uno esperaría que si Gabriel quiere ser presidente, ¿no es cierto?, pueda mostrar que su sector puede llevar los logros y cumplir una de las tareas más importantes de la historia de Chile, que es lograr una nueva constitución en el plazo. ¿Y qué se ha visto de esas 30 votaciones? ¿Qué has logrado ver? ¿Qué has logrado ver en esas 30 votaciones? Nosotros lo que hemos visto que hay una cohesión entre, por ejemplo, la lista del pueblo, los movimientos sociales, los independientes y los pueblos originarios, pero que Apruebo Dignidad con la lista, con la lista de la Apruebo, ¿no es cierto?, están logrando las votaciones importantes, ¿no es cierto?, y que la derecha, algún movimiento está empezando a tener, finalmente entendió que tiene que moverse hacia el centro, y si uno mira, por ejemplo, la votación ayer de Amaya Alves, sí, claro, ahí se dio elegía, ahí se dio, derecha, claro, con voto de la derecha, pero las primeras 25 votaciones la derecha no se había movido. Entonces, yo creo que esas señales son importantes porque también son consistentes con el discurso de Gabriel que decía tenemos que ir más allá de lo tradicional del Frente Amplio. Entonces, yo creo que... Y aquí, a la prueba. Exactamente. Entonces, yo creo que eso va a reforzar la competencia en la elección presidencial y va a hacer que mucho más gente vote en noviembre. Yo creo que vamos a estar más cerca del plebiscito en tasa de participación que la primera vuelta del 2017. Va a ser una elección muy competitiva porque, como bien tú dices, ¿no es cierto?, para ir a ganar con 1,7 millones quizás no se pasa a la segunda vuelta, se necesita más y por lo tanto tengo que hablarle a todo el país. Sí, bueno, eso es alentador, digamos, este mensaje que tú acabas de decir, que podría, digamos, parecerse y superar a la votación incluso, digamos, del plebiscito. Y esto sin contar, digamos, si es que el Congreso avanza en reponer el voto obligatorio. Ahí el panorama nuevamente se vuelve a configurar. Quisiera llevarte, como te decía recién, un poco a analizar los datos también en detalle en el sector de Chile Vamos, ¿no? Una de las primeras conclusiones que sale, o que surgieron los primeros días, es que la votación y el triunfo de Sichel le abre un espacio, ¿no?, a la derecha dura, a la extrema derecha, a la derecha de José Antonio Kast. Pero del dato específico, cuando uno suma los datos que obtuvo Sichel sobre 600.000 votos y los compara con los votos que obtuvo en las elecciones presidenciales, José Antonio Kast, Sichel la supera. José Antonio Kast a nivel nacional en las elecciones presidenciales de 2017 sacó 500.000, poco más de 500.000, y Sichel saca más de 600.000. ¿Cómo ves? ¿Cómo analizas tú esos datos? Efectivamente, ¿va a haber una dispersión en el sector, digamos, de la derecha? ¿O tal vez José Antonio Kast tiene su piso en el 7% y ahí se queda? Bueno, va a depender si José Antonio al final inscribe su candidatura, cuál es su lista parlamentaria, cuál es el juego que ellos hacen, pero el desafío que tiene la derecha es convocar a la gente a votar. Ellos convocaron menos votantes que en la lista Apruebo Dignidad, tenían más candidatos y uno hubiera pensado que la elección debería haber sido más competitiva, pero no lograron transmitir ese mensaje. Quizás el gobierno no ayudó o la ciudadanía no entendió bien el mensaje. Entonces yo creo que el desafío que tiene la derecha es convocar a la gente de su sector a votar, porque en términos comparativos fueron mucho menos a votar el domingo. Entonces, quizá a Sichel le convendría una competencia en su sector, pero también lo debilita porque le reduce las posibilidades de pasar potencialmente a una segunda vuelta. En Unidad Constituyente hay algo que me está pasando interesante. Hoy día llevamos un reportaje que era sobre el zapato chino, que nos explicará un poco más en detalle Nicole en unos minutos. Pero también quería, antes de pasar a ese punto, otra de las conclusiones y que ha generado discrepancia, ¿no?, en torno al triunfo de Boric, calculando los votos que tuvo en los sectores más de derecha, específicamente los que llamamos las comunas del rechazo. Se instauró los primeros días de que esto había habido un voto anticomunista. Luego distintos análisis han dicho más bien que ese voto anticomunista no existe, sino más bien fue un voto anti-Jadwe. Pero hay un antecedente que me parece que tal vez podría ser más relevante o más ajustado.
al calcular la diferencia de votación de apruebo dignidad en la elección de convencionales y la elección de primarias, y si a ese número nosotros le restamos la cantidad de gente de unidad constituyente, uno podría decir que la gente de unidad constituyente que votó en las primarias, digamos, esa diferencia es mayor a la diferencia que obtuvo apruebo de dignidad. Por lo tanto, lo que uno podría concluir es que quienes votaron por Boric en las comunas del rechazo no fue necesariamente la derecha, sino más bien movilizó al voto de centro, movilizó a los independientes de unidad constituyente. ¿Cómo ves tú eso? ¿Compartes esa idea? ¿Tienes otro análisis? Yo creo, mirando los números de la dispersión geográfica, la dispersión que uno ve a través del territorio y con el mensaje y la franja, con 1 millón de votos, es muy difícil que sean solo votos que hayan votado a prueba de dignidad. Tiene que ser un espectro muy amplio y cuando tengamos los resultados por mesa vamos a ver cuánto es de cada sector. A mí me hace sentido que haya votos de todas partes, Lista del Pueblo, nueva constitución, apruebo, algunos votos de derecha, no sabemos la magnitud, pero para llegar al 1 millón de votos y sobre todo Jadwe sacando 700.000, la suma de ellos dos es más de 700.000 votos de lo que obtuvieron en constituyente, ahí está Chile representado de alguna manera, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ese es el éxito de la campaña, convocar a gente distinta a votar por el candidato. Y eso yo creo que no se logra de la noche a la mañana, se construye en el tiempo. La gente entendió el mensaje de este pacto, algo que Gabriel con Giorgio vienen trabajando ya desde el 2011, ¿no es cierto?, cuando partieron en las marchas estudiantiles, ¿no es cierto?, incluso antes, y lo han ido consolidando y mejorando en el tiempo. La campaña de Boric es mucho mejor que la campaña de la Bea Sánchez del 2017, si uno ve la claridad del contenido, y aquí quizás nos vamos a adelantar a algo que vamos a discutir un poco más adelante, es la plata no lo es todo en las campañas. Lo que importa es la claridad y la simpleza del mensaje, ¿no es cierto? Sí. Boric subiéndose al árbol es mucho más fácil de entender que millones y millones en Facebook. Entonces, ahí logró su frame, el frame inmediato. Sí. Entonces yo creo que eso ellos lo han ido perfeccionando y entendiendo y probando distintas cosas, y eso yo creo que es algo que va a cambiar las campañas hacia adelante, ¿no es cierto? La franja como que agarró más, volvió a tener importancia. Nicole, recién hablábamos precisamente de esto, ¿no? Que en la votación de Boric hubo una gran dispersión y que en esa dispersión, en esa cantidad que aumentó, en esa diversidad, probablemente hay un factor importante de independientes de unidad constituyente, que en el caso de haber tenido, no sé, en esta primaria a la figura de Yarna Proboste, tal vez hubiesen sido votos que se hubieran dirigidos allá. Pero al no estarlo, se vincularon con Boric. ¿Qué está pasando y cuál es la situación de unidad constituyente y cómo la gente de unidad constituyente está ponderando esta votación que obtuvo Boric en las elecciones presidenciales? Pero la unidad constituyente están obviamente sacando las cuentas todavía de lo que fue esta primaria y lo que significa para ellos. Primero, dicen que es una sensación muy ácida de no haber estado en esa primaria, pero a la vez dicen que no había otro camino en el fondo para ellos a propósito de lo que pasó, y ahí la mayoría culpa, digamos, al Partido Socialista por abandonar la casa, como dicen ellos, y volver ahora tratando de poner reglas respecto a lo que se tiene que hacer para elegir una candidatura única. Hay mucho temor o mucha incertidumbre de qué va a pasar con los votos de las personas de centro izquierda que no son militantes, porque además los partidos hace un tiempo ya se ajustó, digamos, el padrón electoral y bajaron de manera importante sus militantes inscritos reales, y por lo tanto hay una cierta incertidumbre de qué va a pasar con ese voto, porque si bien Gabriel Boric representa a la izquierda del espectro político, también coinciden en que la figura de Gabriel Boric propiamente tal tiene una convocatoria que también va hacia el centro, y está este peligro también de Sebastián Sichel, que si bien va en un pacto de derecha, también tiene un pasado de centro izquierda donde también puede convocar a un grupo de ese votante. Por eso es que hay una idea de la DC que finalmente sea Yarna Proboste esa candidata de centro izquierda, para que tenga una mayor facilidad de captar esos votos de centro, que son los que podrían marcar, digamos, la tendencia de la elección
en noviembre. Ahora parece como llevar a cabo sí o sí, si la BC de alguna manera se suma a esta idea de una primaria, ya sea convencional, ya sea electrónica, que el otro que habían tratado de hacer algo parecido, digamos, a lo que estaban haciendo en Estados Unidos. Todo eso parece, algunos lo catalogan como una locura, ¿no? Como un suicidio. Desde el punto de vista del análisis electoral, Cristóbal, hacer una primaria convencional que sabemos que va a concitar, o adelante, va a concitar poco interés. ¿Qué tan peligroso es hacer eso cuando acabas de realizar una primaria exitosa? Yo creo que obviamente la convocatoria va a ser bastante menor, no hay franja, va a ser en un periodo corto, tiene que ser antes del 23 de agosto, pero yo creo que la gente va a valorar el hecho que haya una votación y una decisión más ciudadana. Entonces aquí hay un contra, pero hay un pro también. Entonces yo creo que los partidos cuando decidan lo que van a decidir, ¿no es cierto?, van a sopesar estos dos elementos donde la gente hoy día está demandando más transparencia. Pero yo creo que lo relevante es cuáles son los otros candidatos que va a haber para la presidencial, pensando cómo puede ser el escenario de la primera vuelta, ¿no es cierto? La lista del pueblo anunció que iba a tener un candidato, tú mencionabas que José Antonio Kast, hay, según algunos analistas, hay 20 candidatos juntando firmas, ¿no es cierto? Entonces yo creo que la pregunta ahí es qué significa competir por el centro y por la izquierda cuando hay tanta dispersión de candidatos. Da la sensación que puede haber más candidatos que en la última elección presidencial. Ahora, como para ir finalizando, y es como un tema bien interesante también, durante mucho tiempo era prácticamente una realidad que en política el monito baila con plata. Desde la elección de constituyentes en adelante pudimos observar un cambio importantísimo en eso, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que también un trabajo, una nota que hizo Nicole, respecto de los aportes, el Partido del Orden, en el caso René Cortázar, para la elección de constituyentes fue el que más plata reunió. Sacó empresarios de distintos lugares, desde incluso empresarios muy marcados, incluso hasta en el propio pinochetismo, hasta empresarios que ya son conocidos como de la línea del Partido del Orden. Sin embargo, no salió. Mucha plata y no salió. Y en estas elecciones presidenciales ocurren dos fenómenos. La parte de la derecha, quien recibe más aportes de empresarios o de, digamos, aportes particulares, es precisamente quien gana, es Sichel. Pero saca menos votos que aquel candidato de la probabilidad, en este caso Jadwe, que fue el que menor aportes económicos tuvo. ¿Cuál es el rol? ¿Qué rol juega hoy día la plata en las elecciones o en la democracia o en la política? Una pregunta fascinante. Nosotros escribimos el 2015 un libro con Antonio y Marta, y tenemos un capítulo sobre financiamiento tratando de ver el efecto, y lo que se ve con la elección de la presidenta Bachelet 2013 es que más plata en general lleva más resultados y la evidencia es consistente con eso. Pero yo creo que aquí están pasando otras dos cosas a propósito de tu pregunta, Héctor. Es un candidato, porque tú me estás pidiendo comparar Sichel con Jadwe. Jadwe tiene un partido, una estructura territorial, tiene concejales, tiene alcaldes y tiene diputados y constituyentes que salieron a hacer campaña por él. Sichel no tenía partido formal, ¿no es cierto? No tenía alcaldes de su coalición, tenía adherentes, tenía diputados simpatizantes. Entonces él, de alguna manera, con la plata, tuvo que suplir lo que una estructura partidaria te podría dar. Entonces lo que yo encuentro muy interesante es que, claro, Sichel gastó más plata, pero le ganó a candidatos que tenían partido. Entonces su plata, el rendimiento de la plata fue mucho más efectiva porque él no tenía la estructura partidaria que alguien que tiene partido y además gastó la misma cantidad de plata como Ignacio Briones, que sacó 7 veces menos votos que él, teniendo partidos, senadores, diputados, concejales y constituyentes. Entonces, pero el tema más de fondo, y eso sobre todo si uno compara la votación de Gabriel con Jadwe, que la gente entiende que el problema no es la plata, sino para qué uso la plata y cómo la uso para transmitirle al votante el mensaje de la campaña. Entonces ya no es más plata es mejor, sino cómo la uso
la gente está haciendo clic en mi propaganda en Facebook, la gente escucha mi propaganda en la radio, y algunos partidos, y Aprueba Dignidad mucho más que la derecha, ha entendido que hay que monitorear y ir perfeccionando la estructura y no quedarse pegado en estrategias que funcionaron en los 90, porque hoy día la población interactúa de una manera distinta. Lo vimos en la segunda vuelta a gobernadores también, y en la primera también. Catalina Parot gastó mucho más plata que Claudio Rego y salió cuarta. Entonces no es que la plata no tenga relevancia, sino es cómo se usa. Cómo la usa, cómo se usa la plata, y mi sensación es que los candidatos que están ganando han entendido mejor cómo conectarse y hablarle a la ciudadanía. Entonces yo creo que el aprendizaje hacia adelante, sobre todo pensando en las elecciones presidenciales y las parlamentarias, es la gente está ávida de recibir información y de poder participar, pero quiere algo simple, fácil y que lo convoque, no que sea una obligación tener que escucharlo, porque la gente recibe miles de mensajes porque hay miles de candidatos dando vueltas. Y Tomás, no sé, me gustaría agregar algo para preguntar, porque no sé si tiene que ver también la estrategia, porque en el caso, por ejemplo, si uno compara a Joaquín Lavín, que tiene un partido político, y a Gabriel Boric, que tiene varios partidos políticos detrás de él, pero en el caso de Lavín el mensaje fue como más tratando de ser gracioso con la campaña, por lo menos en la franja televisiva, versus este mensaje más simple de Gabriel Boric, como con cosas más cotidianas. No sé si eso también influye, porque finalmente Joaquín Lavín tuvo presencia en las redes sociales, pero relativo a algo distinto a lo que él buscaba, que era centrarse, digamos, en las bromas o en las burlas que él mismo hacía en su campaña televisiva, a diferencia de lo que hizo Gabriel Boric. Claro, ese es un súper buen punto, Nicole. Joaquín Lavín gastó 6 veces, por ejemplo, más plata en Facebook que Boric, 30 millones versus un poco más de 5 de Gabriel, que tuvo, parece, cero efecto, porque no le está hablando en el lenguaje de sus votantes, de su sector. Él cree que esta es la campaña del 99 y la gente hoy día está buscando otra cosa. Yo vi la franja de Joaquín Lavín y no me quedaba claro cuál era su propuesta, qué es lo que él proponía. Gabriel, en ese sentido, teniendo diferencias con algunas de sus ideas, ¿no es cierto? Él transmitió un mensaje claro. Uno no podía no estar de acuerdo con él, pero el mensaje era claro. Y yo creo que ahí el Frente Amplio y Aprueba Dignidad ha ido perfeccionando algo en el tiempo. Este resultado no se construye de la noche a la mañana. Ellos vienen ya desde el 2017 en esto, incluso desde antes, ¿no es cierto? Y por lo tanto ellos han entendido y han probado distintas técnicas hasta finalmente entender cómo hay que hablarle a sus electores. Obviamente, y Gabriel, como lo que tú bien dices, Gabriel tiene él una personalidad y una templanza que también es atractiva desde un punto de vista de elecciones. Entonces, no le quiero restar mérito al candidato. El mensaje tiene que depender y tiene que ser coherente con el candidato. Eso Gabriel lo logró. Yo creo que con Joaquín Lavín el mensaje y el candidato eran dos cosas distintas. Sí, lo que sabemos que yo creo, bueno, nadie lo sabe, pero esto debería de alguna manera significar la jubilación electoral, ¿no? Al menos en las candidaturas presidenciales de Joaquín Lavín. Pero veamos. Pero, así lo dijimos hace varios años atrás. Y si yo se quiero poner solo un punto, la centro derecha, el 15 y 16 de mayo hubo 4 elecciones: concejales, constituyentes, gobernadores y alcaldes. La derecha, en 3 de las 4, perdió. ¿No es cierto? En concejales le fue bien y en las otras 3 perdió. ¿Correcto? Joaquín Lavín no hizo ningún cambio en su estrategia entre antes y después del 15 y 16 de mayo. Entonces, yo creo que ellos todavía no han entendido el cambio de paradigma de lo que está buscando el votante. Sí, eso resulta evidente. Bueno, estamos, como dije al comienzo, en la semana de los análisis, la semana de las interpretaciones, y luego van a sumar los análisis, y todo esto en una carrera que ya comenzó, una carrera que comenzó hacia la elección presidencial, pero no solamente ella, sino que también las intensas negociaciones que se están haciendo y los cambios, ¿no? En las ofertas y las demandas que están también en las elecciones parlamentarias. Quisiera dar las gracias a Cristóbal Uneos, director de la plataforma
Decide Chile por esta conversación. Te vamos a seguir invitando. Creo que ha sido muy interesante haber compartido contigo. Muchas gracias, muy interesante la conversación. Y lo mismo, Nicole. Bueno, seguimos nosotros trabajando en el día a día en el mostrador. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima Semana Política.